Era un mediodía cualquiera. La casa estaba en silencio y el sol apenas se colaba entre las cortinas cerradas del cuarto. El niño, apenas 15 años, se movía con esa mezcla de aburrimiento y travesura que lo caracterizaba cuando su hermana mayor no estaba. Él sabía que no debía entrar en su habitación, pero la tentación era demasiado grande. La computadora encendida, con esa pantalla negra donde las ventanas se abrían y cerraban solas como si alguien invisible las estuviera manipulando. Se sentó frente al monitor con los auriculares puestos y lo primero que notó fue que no era un sitio común de Internet. No había colores llamativos ni menús fáciles de entender. Todo estaba envuelto en un fondo oscuro con tipografías verdes y rojas, símbolos extraños y un contador que parpadeaba en la esquina superior. Al principio creyó que era un simple foro, un espacio raro en donde se hablaba de apuestas y criptomonedas, pero con un clic de más se desplegó lo que parecía un acceso oculto. Una animación de una ruleta metálica que giraba lentamente. La interfaz era engañosa, parecía un videojuego clandestino. El niño, curioso y sin noción de los límites, presionó spin. La ruleta comenzó a girar con un sonido mecánico, un chirrido metálico que le recorrió la espalda. El círculo se detuvo en un número, 47. Automáticamente la pantalla cambió y apareció un perfil detallado de una persona real. Nombre, dirección, una foto tomada al azar en la calle. El niño sintió un nudo en el estómago, pensando que era algún tipo de broma o montaje. Entonces, sin previo aviso, el sitio mostró una transmisión en vivo. Una cámara temblorosa enfocaba a un hombre caminando por una acera. De repente, un disparo seco resonó en los auriculares. La pantalla se sacudió con un destello, y el hombre cayó de rodillas antes de desplomarse, inmóvil. Los gritos de personas alrededor se escucharon distorsionados, como si estuvieran filtrados por un micrófono oculto. Sobre la pantalla, apareció un mensaje en letras brillantes. El jugador gana, 0,012 BTC transferidos. El niño se apartó de la silla con la respiración acelerada. No podía creer lo que había visto. ¿Era un video falso? ¿Una edición para asustar a quienes se atrevían a jugar? ¿O realmente había presenciado un asesinato en directo? La ruleta volvió a girar sola, como si lo incitara a seguir. Contra su propia voluntad, con la adrenalina punzando en su pecho, presionó nuevamente el botón. Cada giro mostraba un destino distinto. Una mujer saliendo de su casa, un hombre subiendo al metro, un joven en bicicleta. Y cada vez, la escena terminaba igual. Disparos, sangre, cuerpos cayendo en la crudeza de lo real. El niño intentaba cerrar los ojos, pero la tensión lo mantenía atrapado. Lo peor era la música triunfante que acompañaba cada muerte. Un tono alegre, casi festivo, que hacía aún más macabra la experiencia. Con el tercer giro, las manos le temblaban. El monitor mostraba cifras que aumentaban en una supuesta billetera digital, vinculada a la cuenta que había abierto sin querer. Todo estaba diseñado para que el jugador sintiera euforia en medio del horror. En ese instante, la puerta del cuarto se abrió con un golpe. Su hermana mayor entró, lanzándole una mirada cargada de enojo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no usaras mi computadora. El niño reaccionó tarde, cerrando las ventanas de golpe, pero alcanzó a escuchar la voz digital del sistema. Sesión registrada. El eco de esa frase se le quedó grabado en la mente. Su hermana lo regañó, le quitó los auriculares y lo obligó a salir, sin saber realmente lo que él había presenciado. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía a los desconocidos cayendo al suelo. Escuchaba el eco metálico de la ruleta girando una y otra vez. Se preguntaba si los pagos eran reales, si acaso en algún rincón de la Deep Web existía un sitio que convertía vidas en apuestas y asesinatos en premios. La paranoia empezó a invadirlo. Cada vez que alguien pasaba por la calle, pensaba en la posibilidad de que estuviera marcado por esa ruleta invisible. Los días siguientes evitó entrar a la habitación de su hermana. El simple sonido de un clic del ratón lo hacía estremecer. Y sin embargo, en lo más profundo, sentía la tentación de regresar, de comprobar si aquello había sido un sueño, o si de verdad había abierto la puerta a un abismo del que no se podía volver. Las pesadillas se volvieron constantes. En ellas no era un desconocido el que aparecía en la pantalla. Era él mismo, caminando distraído por la calle, seguido por una cámara lejana,
En el sueño, la ruleta giraba, se detenía en su número y un disparo cerraba todo en negro. Se despertaba sudando, con el corazón golpeando su pecho como un martillo. Lo peor era la duda sobre su hermana. ¿Sabía ella lo que contenía esa computadora? ¿Estaba involucrada en aquel juego macabro? ¿O simplemente había dejado abierta una página por descuido? El niño intentaba buscar respuestas en los gestos cotidianos de ella, pero nada parecía confirmar ni negar sus sospechas. La ruleta seguía girando en su mente, incluso con los ojos abiertos. Y mientras más intentaba olvidar, más fuerte se hacía la atracción hacia ese oscuro rincón de la red profunda donde vidas humanas eran reducidas a un simple número y un clic. Las horas en el colegio se volvieron un martirio. El niño ya no prestaba atención en clase, no porque quisiera, sino porque no podía evitar que su mente regresara al mismo punto: la ruleta. El ruido metálico del giro lo perseguía como un eco en los pasillos, como si las ruedas del destino se estuvieran moviendo en algún lugar, invisibles, esperando detenerse en alguien más. Cada vez que un compañero levantaba la mano o respondía a una pregunta, él los imaginaba en la pantalla, caminando por la calle, con el mismo desenlace brutal que había presenciado. El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad. No podía aceptar la idea de que todo fuera un truco. Necesitaba comprobarlo. Esa tarde, apenas llegó a casa, se encerró en su habitación. No se atrevió a entrar en la de su hermana, pero se quedó de pie frente a la puerta cerrada, escuchando. El teclado sonaba, los clics del ratón se repetían, y la voz metálica que había escuchado aquella vez, apenas un susurro, parecía filtrarse a través de la madera. Spin, spin, spin. El corazón le golpeaba el pecho. Quiso abrir la puerta y confrontarla, pero el miedo lo congeló. ¿Y si ella estaba participando también? ¿Y si ya sabía que él había entrado en la página? Durante la cena todo parecía normal. Su hermana hablaba con sus padres sobre cosas cotidianas, tareas, amigos, proyectos. Pero él la observaba como si hubiera cambiado por completo. Cada movimiento suyo era analizado, cada sonrisa, cada palabra. Le parecía imposible que una persona que hubiera tenido acceso a ese juego pudiera seguir comportándose con tanta calma. Esa noche no resistió más. Esperó a que todos durmieran y volvió a colarse en la habitación de su hermana. La computadora estaba apagada, pero el niño sabía cómo encenderla sin hacer ruido. La pantalla tardó en iluminarse, y por un instante pensó que todo habría desaparecido, que la página se había cerrado para siempre. Sin embargo, bastó con revisar el historial oculto para encontrar el mismo enlace. Lo abrió con las manos temblorosas, y ahí estaba de nuevo, la ruleta, esperando, girando lentamente como si lo hubiese estado aguardando todo ese tiempo. El contador mostraba su última sesión registrada, con la misma cantidad en la billetera digital. Era real, no lo había imaginado. La curiosidad venció al miedo. Presionó el botón. La ruleta giró y en la pantalla apareció el perfil de una adolescente de no más de 16 años. El niño sintió un vuelco en el estómago. La transmisión mostró a la chica saliendo de una tienda, cargando una bolsa. El entorno era normal, hasta que una figura encapuchada apareció en el fondo. El disparo fue seco. El cuerpo cayó al suelo, y los gritos de la multitud lo sacudieron hasta la médula. El niño se quitó los auriculares de golpe, pero la música festiva seguía sonando en su cabeza. Volvió a mirar la pantalla y la cifra en la billetera digital aumentó. El vértigo lo empujaba entre dos extremos: cerrar todo y huir, o seguir girando hasta el final. En ese momento sintió algo que lo heló. La cámara de la transmisión parecía moverse con cierta intención, como si estuviera buscando algo más allá de la víctima. El lente se giró por un instante y enfocó directamente a la cámara de su propia computadora. Solo fue un segundo, un destello, pero lo suficiente para que él retrocediera de la silla y se cubriera el rostro con las manos. Apagó la computadora de un golpe y corrió a su cuarto. Pasó la noche en vela con la sensación de estar siendo observado. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que escuchaba un clic, un disparo en la televisión o el sonido de un videojuego, lo asociaba con la ruleta. La paranoia lo devoraba. Sentía que cada número podía ser alguien cercano, un vecino, un profesor, incluso su familia. La tensión llegó a tal punto que empezó a desconfiar de su propia hermana. ¿Por qué tenía esa página?
¿Por qué estaba en su computadora? ¿Era ella la jugadora real y él solo había caído por accidente? ¿O acaso lo había dejado abierto para que él lo encontrara? El niño comenzó a espiarla. La seguía de lejos cuando iba al colegio. Miraba por la rendija de su puerta en las noches. Revisaba cualquier papel o cuaderno que dejaba sobre el escritorio. Y cuanto más buscaba, más convencido estaba de que había algo oscuro detrás de su vida cotidiana. Una madrugada, no pudo resistir más. Volvió a encender la computadora, decidido a descubrir la verdad. Pero esta vez la ruleta no apareció sola. En lugar de la interfaz habitual, se desplegó un mensaje nuevo con letras rojas que parecían arder en la pantalla. Ha sido seleccionado. Próximo giro en 24 horas. El niño quedó petrificado. El niño se quedó paralizado frente a la pantalla, incapaz de apartar la vista de ese mensaje. Ha sido seleccionado. Próximo giro en 24 horas. No había botón para cerrar, ni opción para retroceder. El sistema lo había marcado como si su curiosidad hubiese cruzado un límite del que ya no había retorno. Apagó la computadora de inmediato, casi arrancando el cable de la pared, y se lanzó en la cama con el corazón desbocado. Las horas siguientes fueron un infierno. La paranoia se convirtió en su sombra. Cada auto que pasaba por la calle lo hacía estremecer. Cada figura encapuchada en las aceras lo obligaba a esconderse. En la escuela, no podía concentrarse. Imaginaba que las miradas de sus compañeros lo seguían como cámaras invisibles. Cuando faltaban solo 2 horas para que el contador llegara a 0, no aguantó más y enfrentó a su hermana. ¿Qué sabes de la computadora?, le gritó con la voz quebrada. Ella lo miró confundida, sin entender de qué hablaba. Pero en sus ojos, él juraría haber visto un destello de reconocimiento. «¿Qué hiciste, idiota?», dijo ella finalmente, cerrando la puerta de golpe. El niño retrocedió con lágrimas en los ojos. No necesitaba más pruebas. Ella sabía lo que pasaba. Quizás había jugado antes, quizás había ganado con esa ruleta maldita, o tal vez simplemente lo había usado a él como carnada. Cuando el reloj llegó al 0, la computadora se encendió sola, iluminando la habitación en medio de la noche. El niño no quería acercarse, pero algo lo empujó a mirar. La ruleta giraba de nuevo, esta vez con un ritmo frenético, acompañado de un sonido más fuerte, más metálico, como si cada giro fuera un latido. El círculo se detuvo, y el número apareció en rojo brillante. 15. El niño sintió que el aire se le iba del pecho. En la pantalla no apareció ningún desconocido. La cámara esta vez mostraba su propio rostro reflejado a través de la webcam, con los ojos abiertos de terror. El sistema anunció con voz mecánica: objetivo localizado. Ejecución en curso. El niño gritó apartando la computadora, pero la transmisión lo seguía a todas partes. La cámara cambiaba de ángulo como si hubiese varios dispositivos en la casa, mostrando cada rincón, cada pasillo, incluso a su hermana que dormía en su cuarto, ajena al horror. Un sonido metálico se escuchó desde afuera, un motor arrancando en la calle. El niño miró por la ventana y vio una furgoneta oscura estacionada frente a la casa, con las luces apagadas. La puerta lateral se abrió y 2 figuras encapuchadas bajaron con una calma escalofriante. Intentó despertar a sus padres, pero las palabras no le salían. La garganta se le cerraba con el miedo. La computadora, mientras tanto, mostraba en grande el mensaje final: recompensa liberada. El resto ocurrió tan rápido que apenas pudo procesarlo. Golpes en la puerta, pasos en la escalera, la certeza de que lo habían convertido en el último giro de esa ruleta maldita. La curiosidad del niño había sido su condena. Al entrar en ese sitio prohibido de la Deep Web, creyó que observaba desde afuera, que era solo un espectador. Pero en la ruleta de la muerte, cada jugador se convierte tarde o temprano en parte del juego. El espectáculo no termina con las víctimas en la pantalla. Tarde o temprano, la ruleta gira hacia quien la hizo rodar. No fue un día especial ni distinto a los demás, pero la curiosidad de Julián ya había alcanzado un punto de ebullición. Desde hacía meses escuchaba historias en internet sobre un lugar secreto, un rincón digital al que no se accedía con Google ni con los navegadores comunes. Un espacio del que se hablaba con un halo de misterio y peligro, la Deep Web. Foros llenos de rumores describían mercados ocultos, comunidades prohibidas
y la promesa de encontrar lo que no podía hallarse en la superficie visible de la red. Para muchos, solo eran leyendas urbanas, exageraciones creadas para asustar a los ingenuos. Para él, en cambio, representaban un desafío irresistible. El día que instaló el navegador Tor, sintió que estaba cruzando un umbral invisible, una puerta hacia lo desconocido. La pantalla negra y minimalista que apareció frente a sus ojos le transmitió una mezcla de ansiedad y fascinación. Cada enlace parecía una invitación a algo prohibido. Al principio se limitó a explorar con cautela. Directorios con nombres extraños, listas interminables de páginas caídas, foros con hilos de discusiones que parecían hablar en códigos. No entendía del todo lo que veía, pero se sentía parte de algo más grande, como si hubiese entrado a un club exclusivo en el que pocos se atrevían a estar. Con el tiempo dejó de ser un simple espectador. Los foros lo empujaban constantemente a participar, a demostrar que no era un intruso. Si quieres encajar, tienes que dar algo a cambio, leyó en uno de los grupos que visitaba con frecuencia. Esa frase lo persiguió durante días, hasta que decidió arriesgarse. Subió una foto de sí mismo, nada comprometedora, solo para probar su disposición. Luego respondió a cuestionarios que pedían datos básicos, hobbies, correo electrónico alternativo, incluso información sobre sus amigos y familiares. Todo estaba disfrazado como una especie de juego o dinámica de confianza. Las primeras recompensas lo sorprendieron. Pequeñas transferencias en criptomonedas aparecieron en una cartera digital recién creada. «Buen aporte», decía un mensaje. Julián sintió una satisfacción inmensa, como si hubiera logrado pasar una prueba secreta. Era dinero real, aunque poco, y ese detalle bastó para engancharlo más. Cada vez que compartía referencias o contactos, la sensación de triunfo se mezclaba con la adrenalina. El joven comenzó a pasar más tiempo frente al computador, descuidando sus estudios y su vida social. Creía que estaba construyendo una reputación en ese mundo clandestino, una identidad invisible que le daba poder. Sin embargo, esa ilusión empezó a desmoronarse durante una cena familiar, en la que escuchó, casi por casualidad, una conversación que lo dejó helado. Su tía hablaba con voz quebrada sobre su hija, la prima de Julián, que recientemente había confesado estar siendo víctima de chantaje en línea. Alguien tenía fotos comprometedoras suyas y amenazaba con difundirlas si no pagaba una suma exorbitante. El ambiente en la mesa se tornó sombrío, y Julián sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Era posible que la información que él había compartido estuviera conectada con lo que le ocurría a su prima? No quiso pensarlo demasiado, pero la coincidencia era demasiado evidente. Esa misma noche, mientras miraba su computadora en silencio, un mensaje anónimo apareció en uno de los foros donde solía participar. «Sabemos lo que hiciste». No había firma, no había explicación, solo esa frase que se clavó como un cuchillo en su conciencia. Desde entonces, cada conexión al navegador se convirtió en un tormento. Los grupos que antes lo recibían con camaradería comenzaron a volverse más hostiles. Algunos perfiles con los que solía interactuar desaparecieron sin explicación. Otros enviaban frases ambiguas, como si lo estuvieran observando desde las sombras. «No hables demasiado. Lo que compartiste tiene valor. No preguntes de más». Los días pasaban con una tensión insoportable. Julián intentaba concentrarse en su vida normal, pero todo le recordaba su posible implicación. Su prima, incapaz de soportar la presión, decidió mudarse a otro país buscando escapar de sus verdugos digitales. La familia lo asumió como una solución desesperada, sin saber que la verdadera raíz del problema estaba más cerca de lo que imaginaban. El joven, consumido por la culpa, trató de rastrear a los responsables. Volvió a los foros, escribió mensajes directos, buscó desesperadamente alguna pista que le permitiera reparar el daño. Pero en la Deep Web, la información fluye en una sola dirección. Una vez entregada, deja de ser tuya para siempre. Sus intentos fueron ignorados, borrados o respondidos con burlas. Era como gritar en un vacío donde las únicas respuestas eran ecos crueles. La paranoia se apoderó de su mente. Empezó a notar que amigos cercanos dejaban de escribirle, que algunos contactos en redes sociales cerraban sus cuentas de repente. Se preguntaba si también ellos habían sido alcanzados por la red de extorsión que él había alimentado con su imprudencia. Dormía mal. Revisaba compulsivamente su correo y las noticias,
temiendo encontrar el nombre de otro conocido entre las víctimas. La línea entre el juego inocente y el crimen real se había borrado por completo. Julián comprendía demasiado tarde que lo que había considerado un simple pasatiempo era, en realidad, una cadena de traiciones. Cada dato compartido había sido como dejar abierta una puerta hacia la intimidad de alguien más, y los depredadores digitales nunca desaprovechaban esas oportunidades. La depresión comenzó a hacer mella en su vida cotidiana. Evitaba reuniones familiares, no contestaba llamadas y prefería encerrarse en su cuarto frente a la pantalla apagada. Era como si esa luz negra del navegador aún brillara dentro de su mente, recordándole que la oscuridad digital nunca se olvida de los que se atreven a entrar en ella. En un intento desesperado por encontrar redención, Julián pensó en contar su historia públicamente. Tal vez si compartía lo que había vivido, podría advertir a otros antes de que cometieran el mismo error. Julián se debatía entre el silencio y la confesión. Hablar significaba desnudar su error frente a la familia, aceptar que había sido parte, aunque sin intención, de la tragedia que había marcado a su prima. Callar lo condenaba a cargar con un peso insoportable. Durante semanas vivió en esa dualidad. Encendía su computadora solo para apagarla minutos después, como si temiera que cada clic lo acercara más al abismo. Pero el mundo digital no perdona, y la Deep Web mucho menos. Una madrugada recibió un correo anónimo en su bandeja personal, no en los foros. La historia no termina aquí. O hablas tú, o hablaremos nosotros. El remitente era desconocido, pero el mensaje llevaba adjunta una carpeta comprimida. Dentro, fotos de conversaciones suyas, registros de los datos que había compartido, y capturas de pantalla de transferencias a su billetera de criptomonedas. Era la prueba irrefutable de su participación. Sintió que el suelo se le desmoronaba. Ahora no solo lo atormentaba la culpa, sino la amenaza directa de ser expuesto. Intentó ignorarlo, pensando que quizás era solo otro intento de manipulación. Pero al día siguiente, alguien dejó un sobre bajo la puerta de su casa. Dentro había una impresión de uno de esos correos en papel. Eso significaba que alguien conocía su dirección física. La frontera entre el mundo digital y la vida real había sido atravesada. El miedo se transformó en desesperación. Intentó contactar con algunos de los supuestos amigos que había hecho en los foros, pero no obtuvo respuesta. Cada perfil estaba caído, cada canal cerrado, como si se hubieran evaporado después de usarlo. La red que lo había hecho sentir importante lo había abandonado. Julián comprendió que nunca fue uno de ellos, solo una herramienta temporal, un engranaje en un mecanismo de explotación mucho más grande. En paralelo, la noticia llegó a sus oídos como un martillazo. Su prima, incapaz de soportar la presión y el exilio, se había quitado la vida en el país donde intentaba empezar de nuevo. No hubo palabras que pudieran describir el dolor en su familia. La tragedia se extendió como un eco, arrasando con todo. Julián, devastado, comprendió que la línea invisible entre su curiosidad y el crimen se había convertido en una herida real y sangrante en su propia sangre. Las noches siguientes fueron un infierno. Se preguntaba una y otra vez si hubiera podido evitarlo todo con un simple no cuando le pidieron información. Pero el pasado no se borra, y en la Deep Web cada acto queda registrado como cicatriz. Intentó confesar, pensó en contarlo a sus padres, incluso en acercarse a la policía. Sin embargo, el miedo a ser incriminado lo paralizaba. ¿Cómo explicar que aunque él no había tomado directamente las fotos ni hecho las amenazas, sí había abierto la puerta para que otros lo hicieran? Finalmente tomó una decisión. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No un correo, no una publicación en redes comunes, sino un testimonio crudo y directo que pensaba difundir de forma anónima. Su historia completa, con cada detalle, como advertencia a todo aquel que sintiera la tentación de entrar en ese mundo oscuro. Quería que su error sirviera al menos para que otros no repitieran su destino. Lo publicó en varios foros de la Deep Web, en blogs ocultos y hasta en páginas de acceso público. Se expuso como nunca antes, sabiendo que el riesgo era enorme. La respuesta no tardó en llegar. Algunos lo insultaron, otros lo llamaron traidor, pero también hubo quienes lo agradecieron en silencio, enviándole mensajes privados asegurando que abandonarían ese camino antes de que fuera tarde. No recuperó la paz de inmediato, pero en ese acto encontró un mínimo consuelo. Había perdido demasiado, y nada traería de vuelta a su prima,
pero al menos su voz no se había quedado en la sombra. La enseñanza fue brutal y definitiva. En la Deep Web no existen juegos inocentes. Cada dato tiene valor, y cada decisión abre la posibilidad de que otros sufran consecuencias irreparables. La validación momentánea, las pequeñas recompensas y la falsa sensación de pertenencia terminan costando mucho más de lo que se gana. Al mirar la pantalla apagada, Julián entendió que el verdadero enemigo no era solo la red oscura, sino su propia curiosidad desmedida y su incapacidad de medir los riesgos. Desde entonces juró no volver a ceder a esa tentación. Su relato quedó flotando en el océano digital como una advertencia. La traición en las sombras digitales no solo destruye al que cae en ella, sino también a los que ama. La historia comienza con algo que parecía una broma inofensiva. Samuel, un joven de 22 años, pasaba horas navegando en redes sociales y foros extraños. Entre memes, sorteos y promesas de dinero rápido, encontró un anuncio llamativo. Gana hasta $5,000 mostrando que eres sano. Solo necesitamos saber más de ti. El mensaje parecía absurdo, pero la página estaba diseñada con tal cuidado que no parecía improvisada. Había testimonios, reseñas positivas y hasta un supuesto sello de certificación médica. Samuel, ingenuo y necesitado de dinero, no pensó demasiado en lo que hacía. Respondió al cuestionario. Grupo sanguíneo, alergias, antecedentes médicos, operaciones pasadas. Incluso subió una foto sin camisa mostrando su abdomen. A las horas recibió un pago inicial en criptomonedas, lo que lo hizo confiar aún más. Esto es real, pensó, sin saber que había abierto una puerta de la que no habría retorno. Los días siguientes, sin embargo, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Cuando salía con amigos, notaba cómo algunos lo miraban diferente, como si supieran algo que él ignoraba. Incluso un compañero de la universidad le preguntó de la nada si estaba donando sangre por fuera, porque había escuchado rumores de que se pagaba bien en la Deep Web. Esa frase quedó clavada en su mente. ¿Cómo podía alguien saber lo que él había hecho desde la privacidad de su habitación? La paranoia lo empujó a hablar. Una tarde se reunió con Andrés, su mejor amigo, en un café del centro. Con voz baja, casi susurrando, le contó lo que había hecho. Esperaba que Andrés se alarmara, pero en lugar de eso su amigo se rió. Hermano, es solo un scam más de internet. Te sacaron datos y ya. Si te pagaron, considérate con suerte. Olvídalo. Samuel intentó convencerse de que tal vez era cierto, pero en el fondo, algo no encajaba. Esa misma semana fue invitado a una fiesta. Al principio se sintió aliviado. Música, risas, gente bailando, todo lo normal. Pero en algún momento de la noche comenzó a sentirse extraño. No había bebido demasiado y aún así, el mareo lo golpeó con fuerza. Apenas alcanzó a ver rostros borrosos antes de que la oscuridad lo tragara. Despertó horas después en un cuarto blanco, con luces frías que lastimaban sus ojos. El pitido de una máquina lo mantenía en un estado de alerta. Trató de incorporarse, pero un dolor punzante en el costado lo derribó de nuevo contra la cama. Cuando levantó la sábana, vio los vendajes y los moretones que rodeaban su abdomen. Tenía marcas de inyecciones en los brazos, como si hubieran usado su cuerpo para experimentos. Minutos después, un médico entró al cuarto y con un tono neutral le informó lo impensable. Le faltaba un riñón. El mundo de Samuel se quebró en ese instante. Cada recuerdo reciente se mezclaba con la nueva realidad. El anuncio en redes, la entrevista médica disfrazada de cuestionario, el pago inicial en criptomonedas, el mareo repentino en la fiesta. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Su información había sido vendida. Él había sido vendido. Entre el dolor físico y la rabia comenzó a investigar. Pasaba noches enteras en foros ocultos de la Deep Web, navegando entre páginas encriptadas con nombres extraños. Allí encontró testimonios de otros como él, historias que lo hicieron estremecerse. Una en particular lo marcó, la de Valeria, una estudiante universitaria que relataba cómo una clínica clandestina la había engañado para donar sangre con fines humanitarios. Le extrajeron mucho más de lo permitido, y cuando intentó resistirse, la sedaron. Valeria despertó con heridas en los brazos y cicatrices que la acompañarían de por vida. Su sangre había sido vendida en el mercado negro, y aunque sobrevivió, jamás volvió a dormir tranquila. El relato de Valeria fue el detonante.
Samuel decidió contactarla, y para su sorpresa recibió respuesta. Ella le explicó que existía un grupo de víctimas que se organizaba en secreto para compartir pruebas y rastrear a quienes se beneficiaban de su dolor. Con miedo, pero también con la necesidad de justicia, Samuel aceptó unirse. El grupo funcionaba de manera descentralizada. Nadie mostraba su rostro, pero todos compartían pruebas. Capturas de chats, recibos de pagos en criptomonedas, fotografías de clínicas improvisadas, nombres de supuestos médicos y correos electrónicos vinculados a cuentas en la dark web. Lo más inquietante fue descubrir que sus datos personales estaban circulando en un mercado donde la vida humana tenía precio. Su grupo sanguíneo, su edad, su estado físico, todo estaba catalogado como si fueran fichas en una subasta. Después de semanas de vigilancia, lograron infiltrar a uno de los miembros en una reunión física organizada por los traficantes. Samuel insistió en asistir, a pesar del riesgo. Una noche, acompañado por Valeria y otros 2 sobrevivientes, se dirigieron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Las paredes oxidadas y el silencio del lugar lo hacían sentir como si estuviera entrando en una trampa, pero no había vuelta atrás. Se ocultaron entre las sombras, escuchando las conversaciones que se filtraban desde el interior. Hombres trajeados, con rostros ocultos tras mascarillas quirúrgicas, discutían en voz baja sobre la venta de órganos, transfusiones ilegales e incluso planes para secuestrar a personas jóvenes y saludables en fiestas privadas. Samuel apretó los puños. Cada palabra confirmaba que él había sido apenas una víctima más de una maquinaria enorme y bien organizada. Uno de los traficantes mencionó un envío próximo, algo relacionado con un lote de donantes ya listos. La frase retumbó en la cabeza de Samuel. Esa gente no hablaba de seres humanos, hablaban de mercancía. El corazón de Samuel latía desbocado. Sentía que cada respiración podía delatarlo, que cualquier ruido lo condenaría. Y fue entonces, en ese instante de máxima tensión, cuando una sombra se movió demasiado cerca de su escondite. Una sombra se movió demasiado cerca de su escondite. Samuel contuvo la respiración con el sudor resbalando por su frente. Valeria, a su lado, lo apretó del brazo para que no se levantara. Los pasos resonaron pesados, metálicos, sobre el suelo del almacén, y el aire parecía volverse más denso con cada segundo. El hombre pasó de largo, pero aquello bastó para que Samuel sintiera que su cuerpo temblaba como nunca antes. No era solo miedo, era la certeza de estar escuchando los planes de quienes habían reducido su vida a una cifra en un catálogo clandestino. Desde las sombras podía oír fragmentos de la reunión. El próximo lote está confirmado. Jóvenes de 20 a 30, con buena condición física. Las fichas ya están subidas al servidor. Tenemos compradores en Estambul y Dubái listos para cerrar trato. Samuel cerró los ojos, recordando el cuestionario que había llenado semanas atrás, su foto enviada sin pensar. Se vio a sí mismo reflejado en las palabras de esos hombres. Él había sido un lote. El grupo de víctimas sabía que no podían simplemente irrumpir y gritar. Era necesario grabar pruebas, recopilar todo para que la policía no desestimara el caso. Uno de ellos, Martín, tenía un pequeño dispositivo que transmitía en vivo a un servidor oculto, enviando cada palabra y cada rostro captado. Valeria tomaba notas rápidas en su celular, mientras Samuel luchaba por mantenerse en silencio. De repente una frase rompió el ambiente. Hay que limpiar cabos sueltos. Un par de chicos sobrevivieron, pero no importa. Ya no tienen valor en el mercado. Aunque, si siguen hablando, podríamos darles un susto. Samuel sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. Estaban hablando de él y de Valeria. Su cuerpo se tensó, y por un segundo creyó que todos podrían escucharlo latir. Valeria bajó la mirada con lágrimas contenidas. Era como escuchar la sentencia de su propia muerte. El grupo decidió retirarse antes de ser descubiertos. El camino de regreso al auto fue eterno, como si cada sombra los persiguiera. Pero lo peor estaba por venir. Ahora tenían la prueba, pero denunciar significaba exponerse. ¿Confiarían en ellos las autoridades? ¿O terminarían siendo silenciados por la misma red? Durante las siguientes semanas, Samuel y Valeria se reunieron en secreto con otros sobrevivientes. Crearon un archivo cifrado con todas las pruebas, grabaciones de las reuniones, testimonios, capturas de foros en la Deep Web, direcciones de clínicas improvisadas. Lo enviaron de forma anónima a periodistas y a una división especial de delitos cibernéticos.
La espera fue insoportable, pero finalmente llegó la noticia. Se habían producido arrestos en varias ciudades. El golpe había sido certero, aunque no definitivo. Cuando Samuel vio en la televisión los rostros de algunos de los hombres que había escuchado aquella noche, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio por haber sobrevivido. Rabia porque sabía que detrás de cada detenido había 10 más que jamás saldrían a la luz. La red era demasiado grande, demasiado profunda, y no se desmantelaba con un solo golpe. Las cicatrices físicas tardaron en sanar. Samuel llevaba una línea marcada en el costado, un recordatorio permanente de lo que le habían arrebatado. Pero las cicatrices emocionales eran aún más profundas. Insomnio, desconfianza hacia todos, la sensación constante de estar vigilado. Cada vez que alguien le preguntaba su grupo sanguíneo o hablaba de donaciones, su cuerpo se tensaba. Valeria tampoco volvió a ser la misma. Aunque se había convertido en una voz fuerte dentro del grupo de víctimas, en privado sufría ataques de pánico cada vez que entraba en un hospital. Ambos sabían que no habría regreso a la normalidad. El grupo de víctimas continuó reuniéndose, ahora con un propósito claro: advertir, educar, mostrar al mundo lo que habían vivido. Empezaron a grabar videos testimoniales anónimos, a publicar en foros y redes, a dar charlas en universidades. Samuel tomó valor y, aunque con el rostro cubierto, relató su historia en una entrevista online que se volvió viral. Su frase final fue la que quedó grabada en muchos: nunca creas que tu información personal es inofensiva. Nunca pienses que compartir tu sangre, tus datos médicos o una foto es un simple juego. En la Deep Web, cada detalle puede convertirse en un precio. Y cuando descubras cuál es tu precio, será demasiado tarde. El eco de esas palabras viajó más allá de lo que Samuel imaginaba. Hubo jóvenes que decidieron no caer en los mismos engaños, personas que cancelaron citas sospechosas, otros que comenzaron a cuestionar lo que encontraban en redes sociales. No era mucho frente al monstruo del tráfico de órganos, pero era algo. Samuel miraba su cicatriz en el espejo cada mañana. No con orgullo, sino como advertencia. Entendía que su vida había cambiado para siempre, que el miedo lo acompañaría, pero también comprendía algo más. Sobrevivir le daba la obligación de contar la verdad, porque al final, lo que había perdido no era solo un riñón, era la inocencia de creer que nada malo podía pasarle por curiosear en Internet. Había pagado un precio altísimo por confiar, y sabía que otros estaban pagando lo mismo en silencio. Y así, entre dolor y determinación, se prometió a sí mismo nunca dejar de exponer lo que había detrás de esas promesas vacías. Porque si algo aprendió Samuel en carne propia, fue que en un mundo donde la vida se vende como mercancía, la ignorancia no es inocente, es la llave que abre la puerta hacia la oscuridad. Nunca fui de creer en leyendas urbanas ni en esas historias de terror que circulan en foros y videos de YouTube. La Deep Web siempre me pareció un mito exagerado, un lugar que existía solo para asustar a los curiosos. Hasta que la curiosidad venció mi escepticismo. Una tarde lluviosa, después de aburrirme viendo streams de videojuegos y charlas sobre criptomonedas, decidí instalar Tor en mi computadora. Me senté frente a la pantalla, el clic del mouse resonando más fuerte de lo normal, y me sumergí en un mundo que parecía paralelo al que conocía. Foros oscuros, nombres de usuario crípticos, ofertas que sonaban imposibles de rechazar. Al principio todo parecía inofensivo. Algunos usuarios compartían técnicas de hacking, otros discutían sobre criptomonedas y sus inversiones, y unos pocos publicaban cosas que daban escalofríos. Fue en uno de esos rincones cuando encontré algo que llamó mi atención. Una oferta que prometía $10,000 a cambio de información sobre familiares con alto poder adquisitivo. Al leerlo, reí nerviosamente, pensando que era solo otra broma pesada. No puede ser real, me dije. Pero la curiosidad era más fuerte. Esa noche, mientras mi novia Sofía dormía, busqué información de mi tío, un hombre adinerado que vivía en la ciudad vecina, y envié los datos que pedían. La sensación de adrenalina mezclada con incredulidad me acompañó, pero rápidamente lo dejé atrás y volví a mi rutina. Salidas con Sofía, tardes con amigos, videojuegos y risas despreocupadas. Los días siguientes algo empezó a cambiar. Primero fue un pequeño pinchazo de culpa, una sensación que ignoré creyendo que era irracional. Pero la culpa creció.
persistente, como un zumbido constante en mi mente. Una noche, confieso lo que hice a un amigo cercano. Su reacción fue inmediata y alarmante. ¿Sabes lo que esto significa? Esto no es un juego, no es una broma, estás jugando con gente que no tiene reglas. No le di mucho crédito en ese momento, todavía creía que era improbable que algo saliera mal. Luego llegaron los mensajes. Videos enviados a mi correo, clips breves y perturbadores donde mi tío y mi tía aparecían atados, con voces que exigían dinero. Cada mensaje estaba acompañado de instrucciones precisas sobre la transferencia de una suma considerable de dinero. La incredulidad me golpeó primero, seguida por un terror absoluto. La familia pagó el rescate, pero no todo terminó bien. Mi tía no sobrevivió al estrés y a las horas de tensión, y mi tío quedó marcado por la experiencia. Cada escena grabada en mi memoria era un recordatorio constante de mi error. Sofía se enteró. Su mirada cambió, la confianza que alguna vez nos unió se resquebrajó. Intentaba explicarme que no todo podía resolverse con dinero o disculpas, y tenía razón. La relación se tensó, cada conversación cargada de silencios y reproches no dichos. Más tarde, un amigo que había explorado estos rincones oscuros me advirtió sobre algo aún más aterrador. Facilitadores como yo, quienes proporcionaban información sin pensar en las consecuencias, muchas veces eran eliminados por quienes no dejaban rastros ni testigos. Esa idea se quedó grabada en mi mente, sumando paranoia a la culpa que ya me consumía. Mientras todo esto ocurría, comencé a investigar y aprender más sobre lo que había abierto esa puerta. Descubrí que la Deep Web y la Dark Web no son lo mismo, aunque muchos los confunden. La Deep Web incluye todo el contenido no indexado por los motores de búsqueda, bases de datos privadas, bibliotecas académicas, correos electrónicos, registros médicos y demás información que no se encuentra con una simple búsqueda en Google. La Dark Web, en cambio, es un espacio dentro de la Deep Web donde la ilegalidad prospera. Tráfico de drogas, armas, información robada, personas y todo tipo de actividades criminales. Comprender la diferencia me hizo darme cuenta de que lo que había hecho no era solo una broma, sino una entrada directa al mundo de criminales que operan en la oscuridad absoluta, sin escrúpulos, sin empatía. Cada noche, antes de dormir, reviso los mensajes antiguos, los videos, los correos electrónicos, intentando entender cómo un acto que parecía trivial pudo desencadenar una cadena de horror que destruyó vidas. Intento explicarme a mí mismo que nunca tuve intención de lastimar a nadie, pero la intención no importa. Lo que hice facilitó un crimen real, y cada consecuencia se siente como un golpe que no puedo esquivar. Mis días ya no son los mismos. La paranoia y la culpa me siguen a todos lados, y los recuerdos de mi tío y mi tía me persiguen sin tregua. Quiero que otros entiendan lo que yo aprendí demasiado tarde. Lo que parece una broma en la pantalla puede convertirse en una tragedia. La oscuridad de la web no perdona, y la línea entre la curiosidad inocente y la complicidad criminal es más delgada de lo que jamás imaginé. Mi historia, contada de manera anónima, es un aviso. No explores esos rincones ocultos donde el anonimato atrae a los peores, porque lo que se inicia como un juego puede destruir vidas y dejar una culpa que nunca desaparece. Los días se volvieron un desfile de sombras y silencios. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Cada notificación en el correo me hacía temblar. Sofía apenas me miraba sin sospecha, pero sentía que el peso de mi culpa había creado un muro invisible entre nosotros. Empecé a notar cosas raras, autos que pasaban más de lo normal frente a mi casa, sombras en la calle que desaparecían cuando volteaba, correos electrónicos cifrados que parecían saber más de mí de lo que yo mismo sabía. La paranoia se convirtió en rutina, y la rutina en terror constante. Un día, mientras revisaba noticias en línea, me topé con un informe policial que hablaba de un grupo criminal especializado en secuestros de familias adineradas. La descripción era exacta a lo que había sucedido con mi tío y mi tía. Llamadas de rescate, seguimiento digital, y la metodología precisa que alguien había publicado en ese foro oscuro que visité días antes de que comenzara todo. La realización me golpeó con fuerza. No solo había facilitado el crimen, sino que había dejado un rastro que podía señalarme como cómplice indirecto. Sentí un vértigo que me hizo tambalearme frente a la pantalla. Intenté borrar cualquier evidencia. Cerré cuentas, eliminé correos, cambié contraseñas, pero algo dentro de mí sabía que no era suficiente.
La web oscura no olvida y sus participantes tampoco. Un amigo que había explorado la dark web antes que yo me advirtió con voz baja y seria: si ellos quieren, aparecerás en la lista de los que saben demasiado. Y sabes lo que pasa con los que saben demasiado. Esa frase se quedó grabada en mi mente como una sentencia. Desde ese día, cada sonido, cada sombra, cada llamada desconocida me hacía pensar que podía ser el siguiente objetivo. El miedo me aisló. Dejé de salir con amigos, cancelé planes con Sofía y pasaba horas encerrado, revisando cada correo y cada mensaje, buscando cualquier pista, cualquier amenaza que pudiera anticipar un ataque. La culpa, la paranoia y la culpa de nuevo se entrelazaban en un ciclo interminable. Me preguntaba cómo alguien podía ser tan ingenuo, cómo un acto que parecía tan insignificante había desencadenado un infierno real. Una noche, mientras revisaba los mensajes antiguos, encontré un último correo que parecía diferente. No contenía videos, no pedía rescate, solo unas palabras crípticas que me hicieron temblar. Sabemos que tú ayudaste. No hay escapatoria. Aprende a temer lo que crees que es solo una broma. Esa línea destrozó cualquier resto de confianza que pudiera tener en mí mismo. Supe que el riesgo nunca desaparecería, que el error que cometí me perseguiría hasta que ya no pudiera perseguirme más. Sofía finalmente me enfrentó. No sé si puedo seguir a tu lado, dijo, con lágrimas que no ocultaban el miedo y la decepción. Intenté explicarle que nunca quise que nada de esto sucediera, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Ella se fue esa noche, y con su partida, sentí que mi mundo se había reducido a una celda de culpa, paranoia y miedo constante. La advertencia que ahora comparto es clara. La Deep Web puede ser un lugar de conocimiento y privacidad, pero la Dark Web es un laberinto de criminales que no sienten, no perdonan y nunca olvidan. Lo que para ti puede parecer un juego, una broma o un experimento, para ellos es una oportunidad de explotar vidas y cosechar víctimas. Cada acción tiene consecuencias, y cada curiosidad mal dirigida puede convertirse en una tragedia irreparable. Hoy vivo con el peso de lo que hice. La vida de mi tío nunca volvió a ser la misma. Mi tía murió, y mi relación con Sofía terminó antes de poder reconstruirse. Los amigos que confiaban en mí ahora me miran con precaución, y yo mismo apenas puedo mirarme al espejo. He aprendido demasiado tarde que en la web oscura no hay inocentes, solo participantes que ignoran que su curiosidad puede convertirse en el catalizador de horrores que no podrán borrar. Cada día, advierto a quienes me escuchan: no experimenten con lo que no comprenden, no entren en espacios donde el anonimato y la ilegalidad gobiernan sin límites. Una broma puede destruir vidas. Una curiosidad inocente puede dejarte perseguido por la culpa y el miedo por el resto de tus días. Yo aprendí esto de la peor manera posible, y si alguna vez consideras explorar esos rincones ocultos, recuerda mi historia. Lo que parece inofensivo puede convertirse en un infierno que nadie podrá apagar. El zumbido constante de su computadora llenaba la habitación mientras las luces de la ciudad se filtraban por las persianas entrecerradas. Lucas llevaba días revisando foros, videos y artículos sobre criptomonedas y oportunidades en línea. Su madre estaba enferma, el tratamiento costoso, y sus ingresos habían caído a niveles que le hacían temblar de ansiedad. Cada mensaje que llegaba a su correo parecía prometer una salida rápida, una forma de equilibrar la balanza entre la desesperación y la necesidad. Había leído testimonios de personas que habían obtenido dinero en la Deep Web casi de la noche a la mañana. La curiosidad, mezclada con la presión de la urgencia, se convirtió en un impulso que no podía ignorar. El día que decidió instalar Tor, todo cambió. Su escritorio, antes lleno de cables y periféricos de videojuegos, se convirtió en un pequeño centro de operaciones clandestino. Los tutoriales que había visto parecían simples: un navegador, una VPN, algunos foros ocultos. En cuestión de horas, su correo recibió mensajes de vendedores dispuestos a pagar por servicios discretos. No preguntaban demasiado. Los pagos se hacían en criptomonedas, y la sensación de anonimato era intoxicante. La primera transacción fue un alivio absoluto. Al recibir la suma, Lucas pudo cubrir las cuentas médicas y aliviar la presión inmediata. Por primera vez en semanas, sintió que respiraba. Pero pronto un correo llegó con instrucciones precisas.
Debía recoger un vehículo de lujo en un hotel de la ciudad y entregarlo en un centro comercial. No había explicaciones sobre la naturaleza del encargo, solo la promesa de un pago aún mayor. Al principio dudó, pero el temor a perder la oportunidad y la necesidad de más dinero lo impulsaron a aceptar. La noche de la recogida, el frío se coló por su chaqueta mientras conducía hasta el hotel. Cuando entró en el estacionamiento, el coche negro esperaba con un brillo inquietante bajo la luz de los faroles. Al abrir la puerta, un olor metálico lo golpeó. Su corazón latía con fuerza al notar manchas de sangre en el volante y restos de objetos personales esparcidos. Una cartera de mujer abierta, ropa desordenada, unos zapatos que no pertenecían a él. Cada detalle incrementaba su paranoia. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué tipo de trabajo había aceptado realmente? No había vuelta atrás. Subió al vehículo, encendió el motor y avanzó lentamente hacia la salida, consciente de que cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Durante el trayecto, cada sombra a la orilla de la carretera se transformaba en una amenaza en su mente. Su teléfono vibraba con notificaciones que parecían burlarse de su miedo, y al pasar por un control policial, sintió que el tiempo se detenía. El oficial apenas levantó la mirada, pero Lucas sintió que lo escrutaba, que cualquier error podría ser su último. La respiración le dolía, y cada curva del camino era un recordatorio de que había entrado en un mundo donde la curiosidad no solo era peligrosa, sino letal. Al llegar al centro comercial, la tensión se convirtió en pánico. Lucas giró la cabeza hacia el maletero, y lo que vio hizo que sus manos temblaran. Un mechón de cabello se asomaba, pegajoso y húmedo, sugiriendo que algo viviente, o al menos humano, estaba oculto dentro. El instinto de supervivencia lo dominó. Salió del coche, cerró la puerta con un golpe seco y corrió hacia su auto. La distancia entre él y el vehículo parecía un abismo de segundos que se expandía en su mente, y mientras aceleraba hacia casa, la culpa comenzaba a arrastrarse como un peso invisible sobre sus hombros. De vuelta en su habitación, intentó aislarse del mundo. Gorras, gafas, capuchas, nada parecía suficiente para protegerlo de la sensación de ser observado. Su mente jugaba con cada detalle, repitiendo imágenes de sangre y cabello, de sombras que quizá nunca deberían haber sido vistas. Cada sonido, cada mensaje de teléfono le hacía pensar que la amenaza estaba más cerca de lo que imaginaba. Finalmente, la ansiedad lo llevó a confesar a sus padres. La reacción fue confusa. Dinero ofrecido para huir, advertencias que parecían protegerlo y al mismo tiempo, exponerlo a algo aún más grande. Las noches se volvieron vigilias interminables. Las llamadas sin nombre, los mensajes crípticos y la certeza de que alguien lo estaba siguiendo cambiaron su vida por completo. Cada paso fuera de la puerta se sentía como un riesgo calculado. Cada visita de un amigo o familiar se transformaba en una posibilidad de exposición. Lucas comenzó a renunciar a su vida social, aislándose bajo capas de precaución, intentando entender cómo un acto impulsivo por dinero había abierto la puerta a un mundo que no solo era invisible, sino implacablemente real. En la pantalla de su computadora, la Deep Web seguía allí, esperando, silenciosa y omnipresente. Cada página que había visitado, cada mensaje que había leído, ahora tenía un precio que no solo medía su dinero, sino su libertad y su paz mental. Lo que antes era curiosidad y ambición se había transformado en miedo constante. La realidad de lo que había aceptado hacer comenzaba a hundirse en su mente. No era un juego. No había recompensas inocuas, solo decisiones que podían perseguirlo indefinidamente. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de alerta. Cada vez que sonaba el teléfono, Lucas sentía un escalofrío recorrer su espalda. Cada correo que llegaba sin remitente parecía un aviso silencioso de que alguien sabía dónde estaba, qué hacía y hasta lo que pensaba. Intentó borrar todos los rastros digitales, cambiar contraseñas, incluso desconectarse del mundo virtual por horas enteras, pero nada le ofrecía una sensación real de seguridad. La Deep Web no solo era un lugar de transacciones ocultas, era un laberinto donde cada decisión tomada dejaba huellas que podían seguirlo sin descanso. La primera vez que notó la presencia física, no podía estar seguro si era real o fruto de su imaginación. Un golpe sordo en la ventana lo hizo saltar. Al mirar, no vio a nadie, solo la sombra de un árbol balanceándose con el viento. Pero la inquietud no lo abandonó.
A partir de ese momento comenzó a revisar cada rincón de su casa antes de sentarse. Cada sonido se multiplicaba en su mente. Cada sombra parecía moverse con intención. La paranoia se volvió su compañera más constante. Y aún así, había momentos en los que sentía que no podía hacer nada para protegerse de lo que se avecinaba. Sus padres, preocupados, insistían en que saliera, que intentara recuperar algo de normalidad, pero él ya no podía. La culpa lo devoraba. La imagen del vehículo, la sangre, los objetos personales y el mechón de cabello se reproducían en su mente en bucle interminable. Por más que intentara racionalizarlo, el recuerdo de ese instante había transformado su percepción del mundo. Cada sonido en la casa, cada auto estacionado afuera, cada vecino que parecía mirarlo con interés, se convirtió en un potencial observador, alguien que podía delatarlo o castigarlo. Una noche, mientras intentaba dormir, recibió un mensaje que no provenía de ningún correo conocido ni aplicación de mensajería, solo un número desconocido y un texto que decía: «No te muevas, pronto será tu turno otra vez». La pantalla parpadeó y se apagó. Lucas no necesitaba más para saber que su vida ya no le pertenecía. La sensación de vigilancia se intensificó. Sentía ojos en cada esquina, manos invisibles que podían tocarlo en cualquier momento. Su casa, antes un refugio, se convirtió en una prisión donde cada habitación era un observatorio y cada puerta una posible amenaza. Con el tiempo, comenzó a adaptarse a esta nueva realidad. Sus días eran rutinarios y cautelosos. Revisaba ventanas, cerraduras, puertas, apagaba luces, desconectaba dispositivos electrónicos, evitaba contacto con el exterior. No había amigos, no había visitas, solo él y su miedo. Cada intento de escapar de su encierro era frustrado por la certeza de que alguien lo observaba, que cada movimiento era monitorizado. La presión mental comenzó a desgastarlo. El sueño se volvió fragmentado, los pensamientos se aceleraban y la ansiedad se mezclaba con la paranoia en una tormenta constante. Mientras tanto, los mensajes continuaban llegando, más crípticos y cada vez más exigentes. Instrucciones para tareas que él nunca había imaginado. Amenazas veladas y recordatorios de que debía cumplir con lo que había aceptado. La promesa de dinero, que en un inicio había sido tentadora, se transformó en una cadena que lo obligaba a permanecer escondido, aislado y vigilante. No había retorno. La curiosidad que lo llevó a explorar la Deep Web lo había atrapado en una red de control invisible, donde el miedo reemplazaba la motivación y la libertad se medía en segundos de descuido. Lucas entendió, con cada fibra de su ser, que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia memoria. Cada decisión parecía traer consigo un riesgo calculado de exposición o castigo. Su hogar se volvió una fortaleza improvisada, llena de barreras, cámaras improvisadas y estrategias de vigilancia personal. La realidad cotidiana y la virtual se mezclaban. Las sombras de la noche recordaban las imágenes de la pantalla. Los ruidos de la calle eran ecos de órdenes que él no comprendía del todo, y la sensación de estar atrapado entre dos mundos se volvió casi insoportable. La Deep Web, que había empezado como un camino hacia una solución rápida y prometedora, se había revelado como un laberinto oscuro y sin salida. Cada nueva tarea, cada mensaje amenazante, era un recordatorio de que la curiosidad y la necesidad pueden convertirse en una jaula tan real como cualquier prisión física. Lucas ya no era el mismo. La vida que conocía había desaparecido, y con ella, la confianza, la inocencia y la tranquilidad. Todo lo que quedaba era vigilancia, miedo y una sensación creciente de que cualquier error podía ser definitivo. Una noche, el sonido de la cerradura fue distinto. No era un golpe, no era un roce casual. Alguien estaba entrando. Lucas, paralizado, sintió cómo el aire se volvía denso, como si cada respiración pudiera delatarlo. La puerta se abrió lentamente y figuras emergieron de la oscuridad. No hubo palabras amables ni explicaciones, solo órdenes. Debía cumplir con más tareas, entregar más objetos, obedecer instrucciones que ni siquiera comprendía del todo. Su vida, antes llena de posibilidades y sueños, se había reducido a una sucesión de movimientos calculados para no ser atrapado, para no desaparecer sin dejar rastro. Intentó huir, esconderse, desaparecer de la vista de aquellos que lo vigilaban, pero cada paso parecía dirigido, cada puerta bloqueada por alguien que conocía sus movimientos.
La casa, que en algún momento fue un refugio, se convirtió en una prisión de miedo y ansiedad constante. Sus amigos, su familia, su rutina, todo quedó atrás. Lucas se aisló completamente, renunciando a cualquier contacto social, entregado a la vigilancia y al control de fuerzas invisibles que habían transformado su curiosidad en una cadena irrompible. Mientras se sentaba en la penumbra de su habitación, con la computadora apagada y la mente agotada, comprendió la verdad más aterradora. La Deep Web no era un atajo hacia dinero fácil, ni un juego sin consecuencias. Era un mundo donde la curiosidad podía costarte la libertad, la tranquilidad e incluso la vida misma. Cada elección que había tomado lo había llevado a un punto de no retorno, y ya nada podía devolverle la inocencia que había perdido. La advertencia era clara, aunque tardía. Algunas puertas, una vez abiertas, no permiten el regreso. Lucas permaneció allí, en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad, entendiendo que su vida ya no le pertenecía. La única certeza que le quedaba era que debía sobrevivir, cumplir y mantenerse invisible. La Deep Web había cobrado su precio, y él sería recordatorio de que la curiosidad mezclada con la necesidad puede abrir caminos imposibles de cerrar.